El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué agrado poderte tener en esta hora a través de esta hermosa transmisión, la cual Dios ha preparado para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, sin duda alguna, te cambia, te transforma. Y es bueno oír la palabra de Dios, porque si vemos la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos, siempre fue la palabra. Porque la palabra nos motiva a orar, la palabra nos motiva a conocer nuestra posición, no la acción. Muchas personas confunden la posición de una vida en Cristo con su accionar. El accionar es yo oro, entonces la oración tiene más importancia que la palabra, o la palabra tiene más importancia que la oración. Y déjame decirte que esto es un equilibrio. Conozco de la palabra y la palabra me invita a reflexionar, me invita a meditar. De hecho, eso fue lo que el Señor Dios le dijo a Josué. No se aparte de tu boca este libro de la ley, la cual, recuerda, fue dada a Israel, porque existen dos tablas que llegaron a Israel. La primera tabla era la ley sin la misericordia. Y alguien dirá, ¿pero qué te pasa? Lee Éxodo capítulo 19. Dios da la ley a Israel, escrita por el dedo de su mano. Cuando desciende Moisés y ve que el pueblo ha roto el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, rompe las tablas, llega y hace allí justicia por su mano, condena a todos los idólatras. Dios se enoja con Israel. Hasta el capítulo número 32, donde Dios nuevamente le dice a Moisés que haga y prepare dos tablas como las primeras. Y estas tablas las prepara efectivamente Moisés, la lleva allí al monte, sube al monte, y Moisés dice, tú eres un Dios de misericordia. Y Moisés agrega, Moisés, no Dios, agrega de que él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dijo Moisés, no Dios. Y de ahí han salido varias creencias de que vienen cosas hereditarias y que hay que hacer una sanidad interior, lo cual no es cierto. Pero esa segunda tabla va la ley en un lado, pero en el otro lado va la misericordia de Dios. O sea, hay un balance de 50 y 50. Y a partir de ahí hay la manera de ofrecer sacrificios para obtener la misericordia al ser violados los mandamientos. Así que la palabra te lleva a reflexionar en la posición que tienes. Y cuando tú te miras en esa posición, pues comienzas a accionar. Pero es muy diferente cuando yo tomo mi vida cristiana en solo acciones. Acciones para aquí, acciones para allá. En todo lado veo demonios, en todo lado veo esto, en todo lado está Satanás.
y a veces se rinde más culto a Satanás que glorificar a Dios. Cuando Satanás fue destruido, porque recuerda que fue exhibido públicamente, Cristo entró como aquellos gladiadores romanos en la época en que el apóstol escribe, entra victorioso, vencedor, juntamente con los ángeles del cielo, y ellos llevan encadenados a los demonios y los exhiben, los derrotan en la cruz del Calvario, y el creyente está en esa posición. No estoy diciendo que no haya demonios que tratan de atacar, no, pero han sido derrotados, y cuando yo lo entiendo y lo sé, guardo mi posición, y de acuerdo a mi posición viene el accionar. Así que la palabra te lleva a Dios, te acerca a Dios, te muestra realmente lo que tú eres. Hoy hablaremos nuestro tema, habiendo creído en Él. Estamos en la carta a los Efesios, en el versículo número 13 del capítulo número 1. Y dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti, reconociendo que tú eres Dios y que tú nos creaste a tu imagen y conforme a tu semejanza, que nos revestiste de gloria, pero a causa de haber dudado a tu palabra, no haber creído, escuchamos la voz que nos indicaba instrucciones que nos alejaban de ti. Y por lo tanto, pecamos. Y toda la raza humana fue esclavizada bajo el temor, la duda y la incredulidad. Y esto nos baja de esa posición y nos es retirada tu gloria. Y nos vestimos de hojas de higueras, hojas que reflejan la religiosidad, que buscan cómo tapar nuestra desnudez para contigo y la creación al no tener tu gloria. Pero tu palabra es la que nos vuelve a vestir. Tu palabra es la que nos indica cómo podemos acercarnos ante tu presencia sin temor. A no ver a un Dios malo, perverso, castigador, sino a encontrar a un Padre misericordioso, amoroso, de oportunidades sin número. Pero esas oportunidades no son el motivo para pecar. Esas oportunidades no son el motivo para desobedecer. Yo clamo por cada persona que me ve. Y te pido, oh Dios, en esta hora que tu Espíritu Santo comience a redarguir, comience a llenar y a nutrir. Y que en esta hora, a través de las redes, llegue la paz tuya a cada corazón. Llegue esa paz, ese shalom que nos llena de tu gloria. Ese shalom que nos da la paz en medio de la dificultad. Esa paz que nos llega en medio de la enfermedad, del dolor, pero que ahuyenta todo temor y nos da la confianza de que tú eres un Dios sanador, un Dios que restauras.
Restaura la economía, restaura los hogares, restaura las vidas. Porque ese es el poder que hay en tu palabra. Y es esa palabra la cual envío en esta hora a cada vida. Envío a cada corazón. Oh Padre Celestial, tú nos has amado con ese amor tan grande y eterno, que clavaste a tu Hijo en la cruz del Calvario para que ocupara nuestro lugar. Y por medio de esa muerte nos has dado vida y vida en abundancia. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo se empiece a mover, que empiece a traer paz a cada vida, Señor. Mira aquella persona que está llorando porque necesita de ti. Llénale de tu presencia, Señor. Llénale de tu amor y de tu gloria. Aquella persona que se encuentra postrada en una cama, yo clamo por ella. Tú eres nuestro sanador. Si en el Antiguo Testamento se levantó una serpiente de bronce para que quien la mirara no muriera por la mordedura de la serpiente, que es el pecado, hoy se ha levantado la persona de Jesús de Nazaret, para que quien lo mire a él y crea, no muera en el pecado, no muera en la enfermedad, sino sea libre del poder del pecado y sea libre de cualquier azote de enfermedad. Reprendemos la enfermedad y la echamos fuera de los cuerpos. No la aceptamos, porque tú eres un Dios sanador. Diste tu vida para sanarnos. Te volviste una llaga y por esa llaga hay sanidad y hay poder. Por eso envío tu palabra. Yo la creo, Señor, y recibo mi sanidad. Dile tú en esta hora que me ves, dile, Señor, yo creo y recibo tu sanidad, porque tú eres un Dios sanador. Cuando tú sacaste, Dios, al pueblo de Israel, era un pueblo maltratado psicológicamente, era un pueblo abusado físicamente, pero nos dice el salmista que cuando cruzaron el mar muerto y pasaron al otro lado, ellos se dieron cuenta que tú eres un Dios sanador, un Dios libertador, un Dios que quita toda huella de amargura, de ansiedad y de soledad. Por eso queremos sumergirnos en esta hora en el río de tu gloria. Queremos sumergirnos en el río de tu presencia. Queremos sumergirnos en la persona de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. La oración nace cuando tú conoces la palabra. Tú no puedes orar y reprender y atar y destruir cuando el diablo ya fue destruido en la cruz del Calvario, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero hay veces que la gente, por falta de conocimiento, se pierde. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando uno quiere adquirir un conocimiento para descrestar, para que otros miren y digan, wow, no está Dios. Nosotros debemos tener un conocimiento que nos acerque a Dios. Tu búsqueda de la palabra debe ser una cercanía cada día a Dios. Y eso es lo que yo te quiero inspirar. Muchas personas se sienten inspiradas a estudiar y a conocer, pero no debemos tomar la Biblia como un pasquín. La Biblia es la palabra de Dios, es el manual del Creador de todo lo que existe.
Sea por un bim bam, sea por lo que sea, hay un creador que sustenta todo por su palabra y que esa creación sigue creciendo porque tiene la vida del creador. Por eso es que una planta puede producir fruto y en el fruto está su semilla. Esta semilla al caer a tierra sigue su desarrollo de caer, morir, para poder dar vida. Y este es el principio del Creador, Jesucristo. Era necesario que Él muriera para que tú y yo pudiéramos obtener vida y vida en abundancia. Así que la semilla es el efecto de que la creación tiene el poder de la palabra de su creador. No que la creación sea más que el creador, no, porque el creador ha dado su palabra y su palabra es la que permanece para siempre. Así que conocer de Dios, conocer de la Biblia, tener bases bíblicas me acerca a Dios. Yo no puedo decirte otra cosa. El crecer nace de oír el evangelio de la verdad. Pero conocemos qué es el creer en el evangelio. El crecer nace de oír el evangelio de la verdad. ¿Cuál verdad? Mi hijo Juan preguntaba acerca de la verdad. Buscaba un ejemplo que le pudiéramos dar de la verdad para poderlo desarrollar en clase. Y me quedó sonando la verdad. La verdad viene de una palabra griega, la cual es al-aitia, verdad. No quiero que tú digas, ya empezó con el griego. No. Pero sí debemos estudiar porque el original de la palabra es lo que Dios habló a través del escribiente. Recuerda que el autor se llama Espíritu Santo. Dios. Dios no tiene problema con que el Padre planee, con que el Hijo ejecute y Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo embellezca. No hay conflicto de intereses, no hay preferencias, porque es muy claro que ellos son un solo Dios. Es un plural, Dios, Elohim. Pero su manifestación se muestra singular, donde el Padre es el que planea todo para que su Hijo lleve a fin o a cabo o ejecute y el Espíritu Santo venga a embellecer. Y todo esto lo hemos visto en la Escritura. Pero quien toma preeminencia en la Escritura se llama Jesucristo. Yo le había dicho hoy a mi hija, se nos olvidó, de que ella pudiera hacer unos lentes, porque me fascinó esa clase del profesor que nos dictó, de cómo estudiar la Biblia. Y me fascinó. Para poder estudiar la Biblia, ejemplo en este caso de la verdad, yo debo tomar mis gafas. Esas gafas, no sé si Juan pudiera traerlas, se llaman Cristo. Cristo. Bueno, puede ser. Sí, Cristo. Estas gafas se llaman Cristo. Para poder tener una correcta interpretación de la Biblia, debo ponerme la visión de Cristo. No sé si quedó bien. Igualmente la idea no es, sí, también puede ser las mías. La idea no es impresionar, sino enseñarte doctrinalmente.
porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Me pongo mis gafas. Estas gafas son formuladas. Estas gafas son bifocales. Puedo ver de lejos, puedo ver de cerca. Y esto es Cristo. ¿Tú quieres entender la Biblia? Tienes que verla bajo la óptica de Cristo. Tú no la puedes ver bajo tu precepto, concepto, algo que te enseñaron y que te ha funcionado, si no tienes que mirar a Cristo. Porque Cristo es la verdad. Lo que es cierto acerca de la verdad, que varios diccionarios dicen, es tomar cualquier asunto bajo consideración. O sea, someterlo a una lupa para poder establecerlo. De hecho, no hay ninguna verdad que no sea Cristo. Cristo es la verdad. Así que verdades en el mundo no hay, porque el autor de la verdad se llama Cristo. La verdad solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque ella me lleva a conocer, y cuando yo conozco empiezo a ejecutar sus propósitos y lo hago por medio de Cristo. ¿Sabía usted que el evangelista Juan entendió el principio de las cosas? Y si tú miras Juan capítulo 1, que no está en el estudio, Juan capítulo 1, él comienza con, en el principio era el verbo. Y yo lo quería entender, porque de hecho lo vimos bajo la serie de Chosen. ¿Sí está bien? Y Juan empezó en el principio. Cuando tú vas a Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice el escribiente, dirigido por el autor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, me muestra a Dios como creador. Y algo particular que hay en la creación que muestra la desobediencia del primer hombre es que cuando tú te alejas de Dios, en tu vida hay vacíos y desórdenes. Escúchame bien. En tu vida hay vacíos y desórdenes. No sabes quién eres porque no tienes identidad. No sabes a dónde ir porque te falta carácter. Y cometes errores y torpezas. Y dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo estaba allí, pero no podía obrar ni manifestarse porque había desorden, vacíos y tinieblas. Y es que el Espíritu Santo ejecuta una obra cuando tú oyes la palabra. Porque cuando tú oyes la palabra, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él comienza a redarguirte de justicia y de juicio. Y comienza a producir en ti ese obrar que te lleva a decir, necesito del Salvador. Necesito de Jesucristo. Porque recuerda que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de oportunidades. Dios es Dios de misericordia. Es Dios de oportunidades. Que se quiera llevar eso bajo el concepto del legalismo, humanismo, racionalismo,
del epicurismo, del gnosticismo, de la tradición judía, con sus diferentes ramas, judíos originales, judíos ortodoxos, judíos mesiánicos y judíos hechos prosélitos o prosélitos hechos judíos. Y toda esa mezcolanza se cumple cuando Jesús dijo que una mujer, la religión, tomaba una medida de lo que echan al pan, levadura, y mezclaba un poquito y mezclaba. Todo esto ha querido hacer la religión, Satanás, de desviar, porque él es autor del engaño. Pero lo que me llama profundamente la atención, sin desviarme de Juan, que Juan dijo: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y si tú lees Génesis 1:3, que no está, hay algo que Dios dijo por primera vez. ¿Qué fue lo que dijo Dios por primera vez? ¿Qué palabra usó Dios por primera vez para hablarle a un mundo que estaba desordenado, vacío, en tinieblas, y que ya estaba bajo una destrucción? Sea. La palabra primera que Dios habla a su creación es sea. Sea es una palabra hebrea. Haya. Son 3 consonantes, porque recuerda que el hebreo no tiene vocales. Esas 3 consonantes son la raíz de la palabra Yahweh. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.